Jordi Arellano, contigo. Y dime algo, ¿y cómo era como papá tu papi? Mi buen padre. Mi papá pertenecía a una generación muy pintoresca. Era una generación que había gozado del milagro mexicano. Entonces tenían una proyección brutal, ¿no? Era la generación del Tigre Azcárraga, ¿no? Todos estos personajes muy echados para adelante, que no tenían barreras en la vida. Ellos vivieron un México en auge, Claro. un México que tenía una cantidad brutal de oportunidades, un México en donde la movilidad social realmente sí existía. O sea, de hecho, o sea, mi papá sí venía de una familia de dinero, pero cuando él llega a la mayoría de edad, por una serie de inversiones de mi abuelo, estaban quebrados. Entonces, y él hizo y rehizo fortunas a lo largo de muchos diferentes años. Y al igual que todos, ¿no? en su entorno se daba mucho esto, ¿no? Era el México de una UNAM, por ejemplo, a donde llegaban campesinos o sea, que sus papás realmente eran analfabetas, y ellos ya tenían la universidad, y ellos ya pasaban a ser ingenieros y demás. De hecho, si hubiera continuado el milagro mexicano, México ahorita sería un país plenamente desarrollado. Y entonces nunca te dio, volviendo un poquito al tema que estamos hablando, nunca te dio por hacer nada de medios, más bien dijiste, me voy a ir a la No, parte de hecho pública. sí, o sea, en mi trayectoria yo fui mapeando para participar en la vida pública, pero yo, o sea, necesitaba nutrirme de información y de vivencia, pues, de experiencia, de tal manera que sí, yo tuve un programa en Grupo Radio Centro durante 3 años. De hecho, he participado también en Radio Fórmula con Oscar Mario y con diferentes locutores. Estuve también en televisión, pero no quise hacer una carrera en los medios, porque los medios también han cambiado. En México, el fenómeno de Agustín Barrios Gómez de los años 70 es imposible de replicar. O sea, imposible, porque por la atomización de los medios. Hoy en día la gente tiene acceso a tanto contenido que el referente obligado de un Jacobo Zabludovsky en 24 horas en su momento, un Agustín Barrios Gómez con sin comentarios, no se repite. Había en ese momento que 4 cadenas nacionales, 3 cadenas nacionales. O sea, en los años 60 y 70 o veías a mi papá o lo veías, Sí, no, claro. no había de otra. Sí. Ahora son 200 y pico de canales, aparte del internet, que te puedes jalar el contenido que quieras en el momento en que quieras. Entonces, esa atomización de los medios, una de las cosas que me arrojó, una conclusión que me arrojó, es que no había la manera de tener la misma injerencia que en su momento se pudo haber tenido con la concentración que anteriormente había. Ahora, y te quiero decir una cosa y te la digo muy francamente, digo, a mí me pareces una persona muy inteligente, muy articulada, y te lo digo, sinceramente. Gracias, lo digo. ¿Has sido a favor o en contra ser el hijo de, no? Porque siempre también tiene una factura de la positiva y la negativa. ¿Cómo te ha ido a ti? Pues mira, soy hijo único, ¿no? Entonces también eso me distingue, pero, o sea, y lo comparo porque pues, nunca voy a saber qué es lo que, ¿no? Cómo hubiera sido tener un hermano. En el caso mío, yo viví bueno, por lo menos creciendo, ¿no? Mi infancia y mi juventud temprana la viví como, pues, un tal Agustín Barrios Gómez, pero ese nombre más bien me estorbaba en la medida de que era difícil de pronunciar en los lugares donde yo vivía. En alemán trata de pronunciar Agustín Barrios Gómez, en francés o en inglés, que eran los idiomas que me rodearon durante todo mi... Entonces, en ese sentido, lo que vivía en casa definitivamente era, ¿no? Con este personaje que era enorme persona, o sea, sí era una personalidad muy fuerte. ¿Se le veía en la cara a tu papá? ¿Se le veía de carácter? ¿Qué signo era? No, hombre, era del 22 de diciembre, entonces era, ¿qué, Capricornio? Creo que sí es Capri. Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? No, con una fortaleza, pero muy vivo, muy ácido, ¿no? muy ácido. ¿Sí? Cariñoso a su manera. Era una generación que la inteligencia emocional no se les daba mucho. O sea, podían ser extremadamente generosos, como lo fue mi papá con su entorno, pero también podían ser muy déspotas. O sea, digo, el referente al que hago, porque la gente lo conoce, es un Emilio Azcárraga, Milmo, ¿no? Sí, Milmo. El Vidaurreta, de hecho, curiosamente pertenecía a otra generación, la anterior, que era gente un poco más centrada, porque no vivió el auge, vivieron la Revolución Mexicana.
Entonces, Bueno, cuando el empezaba incluso a la fundador, radio y esto, ¿no? el fundador, Emilio Azcárraga Vidaurreta, que curiosamente era más amigo de mi papá, a pesar de ser la misma generación que Emilio Azcárraga Milmo, era una persona mucho más centrada, porque era gente que sí había vivido un México muy violento, muy difícil. O sea, la Revolución Mexicana, digo, fue una matanza brutal. O sea, no nos podemos imaginar lo que fue el 2 millones de muertos en la Revolución Mexicana, y esa generación sí lo vivió. Ahorita Entonces era me hiciste gente mucho recordar, más ¿sabes centrada. a quién? Que tuve el placerísimo de conocerlo, a Clemente Serna, pero al Sí, abuelo, claro, ¿no? claro. Y es esa generación justamente, Totalmente, totalmente. Y luego la generación que vino, la generación de mi papá, la generación de Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? El papá de Emilio Jan, el actual, esa generación, como sí vivió, pues vivió un auge. Entonces había, ¿no? Era un despegue de México. Entonces era gente que era mucho más audaz ese grupo, mucho más audaz. Pero además, como bien apuntas, era un México diferente. O sea, estamos hablando de la época de nuestros papás cuando se podían casar y hacer un patrimonio. De entrada Totalmente. siento que es un México mucho más difícil. O sea, o te ayudan Pues o te heredan. ahora, o sí y no, o te porque cuesta el doble, porque sí es difícil. Una de las cosas, y no dejemos a un lado, también, o sea, digo, en la primera devaluación que fue en 75, fue una devaluación brutal. Sí. O sea, fue una devaluación de 12 pesos a 22, que fue, de hecho, una de mis primeras memorias que tengo ahí a los 4 años es cuando a mi papá le informaron, se le cayó el mundo y se le volvió a caer. Acordémonos de la generación de nuestros papás, que se les volvió a caer el mundo en septiembre de 1981, cuando la devaluación de López Portillo y la hiperinflación. Entonces no creas, o sea, pero eso fue al final. Lo que vivieron del desarrollo estabilizador, que fue lo que los marcó como generación, a mi papá en particular. Ahora, mi papá es seguramente más grande que tus papás, porque falleció hace, ¿cuántos años? Hace 19 años, pero, no, un poquito menos, 17. Pero... ¿Como en el 96 por ahí? No, falleció en 99, los 16 años, marzo de 99. Entonces, ese es lo que lo marcó a él fue más bien el desarrollo estabilizador. Al final vinieron las crisis, pero es una persona que nació en 25, ¿no? Entonces, normalmente los papás de la gente de mi generación, yo tengo 44 años, normalmente tendría ahorita más bien 70, no 90. Así es. Entonces, esa generación que son los baby boomers, ¿no? Los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, esa generación tuvo un poco de los dos, pero sí fue mucho más afectada por las crisis, 75, 81, 87 y 94, ¿no? O sea, se dice fácil, pero en cada una de esas crisis se fue todo. Y seguirá habiendo, así que tenemos que sabernos reinventar. Mira, yo no veo un panorama de crisis. Lo que veo es un panorama de profundo estancamiento. Entonces, que hay una diferencia. O sea, hablando del tema inmobiliario, por ejemplo, pues digo, quien ha metido dinero en los últimos 20 años, o sea, no 5, 30 años, lo que es más, vámonos ahí, hasta 30 años, ha gozado de unos retornos maravillosos. Y eso habla de una estabilidad profunda, ¿no? Entonces, hoy en día podemos hablar de un estancamiento, pero ese estancamiento también permite el hecho de que tengamos por lo menos una base, ¿no? Oye, mi amor, pues ya, digo, el tiempo, yo me puedo seguir aquí contigo, plática y plática, Gracias, ¿verdad? Pero ya llevamos aquí. Te agradezco muchísimo, Agustín. El La verdad agradecido es que pues es un placer platicar contigo y habrá muchos temas más de los que podemos hablar. Yo sí te voy a estar invitando también. Encantado. Para que también estés acá. Y bueno, mucha suerte. ¿Qué sigue para ti? ¿Vas a seguir con la fundación? Mira, la fundación es lo ¿Terminas la primero. legislatura? Ahorita vamos a terminar la legislatura el 1 de septiembre. Tenemos el segundo foro Imagen de México en septiembre. Otra vez con la participación de figuras tanto de la vida pública como personalidades que tienen injerencia en el tema de la imagen. Que vamos a presentar las conclusiones del primer foro, que fue en febrero. Entonces ahí ya tenemos varias conclusiones. Se va a basar sobre un formato de México es, los desafíos y qué queremos. O sea, sobre esas tres vertientes. Y ya para poder difundir ese mensaje, para que todos traigamos una narrativa que decir. Al final nadie va a censurar a nadie, pero yo me he dado cuenta que la mayor parte de las cosas que se dicen en ignorancia. Entonces, tenemos muchos lugares común
¿no? Lugares comunes, pues, que nos hacen mucho daño, ¿no? Todo el no sopesar lo que es México, ¿no? O sea, porque México es un país muy grande. Entonces el chilango no tiene ni idea del dinamismo que se está viviendo en Aguascalientes o en Querétaro, pero el queretano no sabe de la situación difícil social de un Oaxaca, y por qué se da, o el yucateco que también vive en su propio mundo, que no tiene problemas de inseguridad, que vive otra realidad, o el tijuanense que ya vivió temas de inseguridad muy graves, que se está recuperando de eso y trae otra dinámica, el regiomontano. Entonces, hay que recordar que este es un país muy grande y que la suma de todo es un país importante. O sea, esta es la 13ª economía más grande del mundo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero también es un bebé en pañales en el sentido de desarrollo. Nos falta mucho todavía. Nos falta mucho. También es bueno, ¿eh? Nos falta, mira, lo que realmente nos falta, que ese es lo que llega así al punto medular del asunto, porque todo se desprende de ahí, la pobreza, el sufrimiento, la violencia, es la falta de Estado de Derecho. Estuve en la presentación anteayer del libro Bueno, y con eso conlleva la educación, porque pues si no tienes educación, ¿cómo Claro. sabes cuáles son tus derechos? ¿Cómo exiges tus derechos? Es que ¿Cómo dejas que no abusen de tus derechos? Van en paralelo. El tema del abuso de los derechos tiene más que ver con la falta de Estado de Derecho que no saber. Ya los mexicanos ya estamos bastante enteraditos. Y entonces, no creas, la reacción automática ante un abuso es fuerte. El mexicano en términos generales hoy en día ya conoce el término derechos humanos y demás. Pero su problema es que su entorno es bárbaro, literalmente bárbaro. O sea, se vive la barbarie. Entonces no es tanto que no sepa hacer valer sus derechos, es que no hay manera de hacer valer sus derechos, porque quienes rigen, ¿no? Y son estos caciques que se tienen, porque normalmente nacen de una corrupción, nacen de compadrazgos relacionados ya sea con el poder político o con el poder criminal, y muchas veces los dos, como en el caso de Iguala, por ejemplo, en donde el entorno no los permite, por más que sepan hacerlo, el entorno en sí no se presta. Entonces, esa mínima gobernanza, ¿no? Ese mínimo nivel de instituciones, no estoy hablando de cosas muy sofisticadas, eso es nuestro principal desafío hoy. No, pues me dejas con más preguntas. Oye, no, pues te tengo que volver a invitar, corazón, porque se nos va muy rápido el tiempo y bueno, te agradezco mucho otra vez, Agustín. Gracias a ti, Clara. Mucha suerte y para adelante. Estos son los mexicanos que necesitamos, así comprometidos y que estén enterados, porque no hay que hablar a lo güey, ¿verdad? Hay que estar bien informados. De hecho, eso debería de ser el lema. No hay que hablar a lo güey. No hay que hablar a lo güey. Contigo lo dije yo, no. Gracias, Agustín. Que estés muy bien. Gracias a ti. Claudia Arellano, contigo.